Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia en estas instalaciones del Senado de la República, donde la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, la Comisión de Cultura y la Comisión de Educación han organizado la presentación de un libro y la exposición fotográfica en torno a un tema que tiene mucho que ver con los mexicanos, como es Quetzalcóatl. El día de hoy habremos de ser partícipes de la inauguración de una exposición fotográfica que muestra la diversidad del patrimonio cultural de los mexicanos. Con motivo de este evento nos acompaña el señor senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado de la República. Así como también la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora, presidenta de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad del Senado de la República. De igual manera, el señor senador Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado mexicano y secretario de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad. Nos acompaña también la senadora Lucero Saldaña, secretaria de la mesa directiva. Damos la bienvenida a nuestras y a nuestros invitados especiales, agradeciendo desde luego la presencia de la licenciada Adriana Aguilar Gallardo, subdirectora de Turismo Cultural y de Salud, representante de la maestra Claudia Ruiz Macié, secretaria de Turismo del Gobierno de la República. Damos la bienvenida a quien será la encargada de presentar este libro, la investigadora María Paz Amaro Cavada. Y desde luego saludamos también la presencia de los expositores, Adrián Salquic, Rodrigo da Silva y Bob Schalquic. Muchas gracias a ellos. Señoras y señores, vamos a saludar también la presencia de Alfredo Martínez, que es parte importante de este evento. Muchas gracias. Tendremos a continuación las palabras del señor senador Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales y secretario de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad. Muchas gracias y muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, presidente, senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado de la República, por acompañarnos a este evento de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales en conjunto con la Comisión Especial de Rescate de la Mexicanidad. Decía alguna vez Luis Cardosa y Aragón que México es un país de fuertes y maravillosas tradiciones plásticas, mismas que prenden permanentemente otras fogatas creativas. El arte prehispánico, lo mismo que el barroco colonial, por citar solamente dos ejemplos en ese orden, continúan nutriendo audacias en el arte o la vida de los mexicanos. La creatividad de los mexicanos en los dominios del tiempo y del lugar, finalmente es sueño que se oye o se deja tocar. El arte mexicano habla su propio lenguaje y constituye un ingrediente universal, y por eso es que requiere este tipo de espacios apropiados. Hoy esta exposición Quetzalcóatl, esta instalación fotográfica, se apropia del Senado de la República. Como puede verse, es un instrumento pensado en términos creativos, que lo que busca es justamente mostrar el invisible movimiento del arte fotográfico. Esta estructura, esta instalación mueble, razonablemente móvil y que ya estuvo en otros espacios emblemáticos de nuestra vida pública,
Permite también llevar la excelente muestra de imágenes de diversos puntos del territorio nacional, diversos rostros, diversas geografías, y en ese orden me parece que permitirá una percepción más compartida del mensaje que se genera en la combinación de luces y sombras de este arte magnífico que es la fotografía. Este instrumento arte también refleja otras dimensiones del Quetzalcóatl milenario, un dios terreno que de manera simultánea era una entidad cósmica. La dualidad es válida porque nuestro mundo prehispánico, el de nuestros antepasados y el de hoy también, tiene también ese componente de orden estelar. El Quetzalcóatl vivo del mito y del estético de las imágenes que guardamos en estos muros es la deidad de la vida y la deidad también de los hombres. Es una entidad de la convivencia en contraste con otras entidades teológicas de nuestros pasados. Por eso, en 322 fotografías que forman estas plumas del Quetzalcóatl fotográfico, también se refleja la diversidad de los mexicanos, sus diversas texturas, sus diversos colores, sus diversos tiempos, sus diversos grados de iluminación y, por qué no, también sus diversos grados de oscuridad. Reflejan los contrastes y los parecidos que se combinan para formar nuestra identidad humana como mexicanos. Es el Quetzalcóatl fotográfico, cuya forma también puede cambiar, cambia de plumaje, pero no de función como medio para transmitir el mensaje de la diversidad que es nuestro país. Los mexicanos, de una y otra parte, de una y otra presencia física, de una y otra condición moral, de una y otra condición social, son plumas que permiten vuelos de reconocimiento sobre nuestras propias intensidades. Por eso celebro que este espacio del Senado dé la bienvenida al Quetzalcóatl fotográfico, que nuevamente en unos días iniciará pronto su marcha e irá hacia donde sale el sol y también hacia donde se oculta, a otros puntos referentes, en todas partes, donde se combine la luz con la sombra y ese registro sea producto de la sustancia de la cosmogonía prehispánica. Las plumas de esta serpiente pájaro mostrarán nuevamente imágenes festivas, imágenes preocupantes. Nos harán ver las dualidades de las que en constante evolución se convierte nuestro país. Sigamos pues atentos de su vuelo y seguiremos también atentos de su vuelo, afortunadamente, desde esta publicación de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, que estará a disposición de todos y todas ustedes. Muchísimas gracias, presidente, senadoras, muchas gracias por su compañía. Es cuanto, muchas gracias. Queremos agradecer que nos acompañe en este evento la senadora Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República. También agradecemos la presencia de la senadora Margarita Flores y de la senadora Juana Leticia Herrera. Señoras y señores, vamos a continuación a escuchar las palabras de la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora, presidenta de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que estamos aquí, yo especialmente muy emocionada. Creo que está... Ahí está, ¿verdad? Yo especialmente muy emocionada. Me encanta la fotografía, pero está muy bajito, ¿verdad? Bueno. Yo de verdad emocionada porque es una exposición que no solamente nos habla del arte, pensando en fotografía, nos habla de los muchos Méxicos que hay en México. Y eso es algo bonito porque habla de lo diferentes que somos, pero también las oportunidades que hay de tener esa identidad como mexicanos. Yo por eso agradezco a todos los senadores y senadoras que se encuentran aquí, que somos de distintos partidos, diferentes estados, le vamos a diferentes cosas, nos gustan diferentes cosas, pero amamos a una sola patria, amamos a México, así que le agradezco al senador Braulio, a Lisbeth, a Margarita, también a Leti, a Blanca, a Lucero, a Zoé que la verdad quedó un libro fantástico, de un tamaño ideal para poderlo llevar. A mí me gusta bastante bien. Creo que tiene fotografías, pero además cada fotografía es una historia, porque si tú ves la fotografía te remota y te transmite al lugar, y a veces andamos pensando a qué país viajar,
y por qué no pensar a qué estado vamos a viajar, porque tenemos entidades maravillosas que no solamente tienen hermosos paisajes, tienen hermosas historias. Si ustedes van a ver ahorita las fotografías, que por cierto quiero presentar a quienes han sido autores de esto, a quien me llama mucho la atención que alguien que inicialmente llega de Holanda se dedica a tomar fotos de México y que a veces tienen otros ojos que los mismos mexicanos no tenemos y aprecian otras cosas que nosotros no apreciamos y nos dicen, qué hermoso tu paisaje, qué bien que puedas cortar la fruta de la calle, y tú dices, lo ves común, lo ves cotidiano, y hacer visible lo cotidiano es algo bastante bueno. Dicen ellos que ya están muy mexicanizados, ya están muy hechos en México, porque varios ya nacieron en México, pero provienen de Holanda, y también hay un mexicano y hay un gran trabajo. Está María, que por dónde está María, por acá, que es quien diseñó el libro, allá está. Yo quisiera al final que les diéramos un gran aplauso. Está Adrián, está Bob, está Alfredo, si me ayudan levantando la mano, y está Pim. Ellos son quienes son artífices de Quetzalcóatl fotográfico, que en lugar de plumas tiene fotos. Y además de fotos tiene vida, tiene cultura y tiene muchas formas de leer al México que nos rodea, al México que tenemos y de que somos parte. Y eso es a veces lo más difícil, hacer visible lo cotidiano, hacer visible en lo que nos movemos. Entonces, a mí me gusta mucho este libro, Zoé, me gusta mucho la idea de que no solamente se quede en el Senado, de que se lleve a distintos lugares, ojalá sea posible, para que podamos vernos, porque a veces observamos al de enfrente y podemos ver sus características, pero a veces ocupamos vernos en un espejo. Ocupamos poner un espejo y ver de lo que estamos constituidos, de lo que estamos hechos, para podernos entender y para podernos amar. Y esto es una invitación que sin duda hace esta exposición fotográfica. Yo no me quiero extender más, nada más les quiero decir que este libro, una vez de haberlo ojeado, una vez de haber revisado la exposición, me hace amar todavía más a mi país, me hace todavía más comprometerme en el trabajo que tengo. Porque cada quien desde el trabajo que tiene hay que poner lo que nos toca para que este país sea mejor y tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, hoy me queda el compromiso, sí, de seguir generando más exposiciones, más trabajo, pero también echarle más ganas en lo que hago, porque de eso depende que todos esos rostros que están en las fotografías tengan una mejor calidad de vida. Y de eso se trata, de no perder la raíz, de no perder nuestra cultura, pero generar mejores condiciones para la gente de este país. Así que muchísimas gracias también a Marcela, que se incorpora aquí en el presidium, senadora, y sí decirles a todos, a quienes nos acompañan de gobierno federal, que este es un esfuerzo conjunto para un mismo objetivo, seguir queriendo nuestro país y haciendo algo por la gente que tanto nos ocupa y además para la que nos debemos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Agradecemos también la presencia en este evento de la senadora Marcela Guerra. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias también a la presencia de la senadora Lisbeth Hernández. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos ahora a escuchar las palabras del señor senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado mexicano. Gracias. Buenas tardes. Yo celebro la presencia de las y los senadores que aquí estamos en el arranque de esta presentación de este hecho del arte fotográfico, pero celebro también con el mismo entusiasmo la presencia de ustedes, de los interesados, de las interesadas en acudir a hacer de este evento un evento útil, un evento que se desarrolle en la sede del Senado, que hace que la Casa del Senado sirva a la gente, que nos podamos ver como comprometidos con la sociedad. Estamos las instituciones de México a prueba ante una sociedad que se manifiesta de manera muy entusiasta en la calle. Estamos los órganos del Estado mexicano
comprometidos a responder a esa gente que está en las calles y que hoy forma parte del ruido que tenemos en este evento. Lo digo porque no podemos permanecer indiferentes a esas muestras sociales que son parte de la mexicanidad. Pero hoy queremos mostrarle a la sociedad desde el Senado un esfuerzo muy genuino. El diseño de Adrián Ixcalhuisc, espero que así se pronuncie, y si no se pronuncia, así se lee, y Rodrigo da Silva como diseñadores. Las fotografías de Bob Ixcalhuisc, Alfredo Martínez y Pim, del mismo apellido. Ellos han tomado fotografías, impresiones plásticas de lo que representa la cultura en México. Y cuando hablamos de mexicanidad, no podemos dejar de mencionar los dos grandes libros sobre este tema, sobre la mexicanidad. El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, y Laberinto de la Soledad, del Premio Nobel mexicano Octavio Paz. Hay muchas formas de develar o de revelar la mexicanidad. En su literatura, en su poesía, en su arte, en su pintura, y hoy con fotografías. Esta muestra de este libro, instalación fotográfica, el Quetzalcóatl fotográfico, es un esfuerzo del Senado de la República que se lleva a cabo su impresión con el presupuesto de la Comisión de Bibliotecas del Senado, y en el que participan las comisiones, la Comisión Especial de Mexicanidad y la Comisión de Cultura del Senado. Y se involucra el Senado en esa convicción que tenemos de el orgullo de ser mexicanos y el orgullo de hacer nuestro y de presumir los conceptos de la mexicanidad. Qué concepto tan profundo el Quetzalcóatl fotográfico. ¿Y por qué en el Huitzilopochtli, por ejemplo? Es un concepto mágico, ¿verdad? Cosmogónico, de la cosmogonía de nuestros pueblos originarios. Pero una muestra fotográfica que irá por el mundo. La oportunidad de tenerla en el Senado es muy especial. E irá por el interior de la República y después por el mundo. Y va a Inglaterra a la muestra dual, se llama. Y de verdad será un ejemplo de lo que somos los mexicanos. Los felicito, de verdad, de manera muy genuina, en nombre del Senado de la República, para que podamos llevar a cabo más de estos eventos. Decirles que estamos en el proceso de embellecimiento de nuestra sede. Hemos acordado, los grupos parlamentarios, arrancar la muralización, si es que posiblemente es sustantivizar el término, la muralización, es decir, la pintura de murales en esta sede. Embellecer nuestra sede. Formaremos un fideicomiso, no le costará un peso al Senado, será producto de donaciones de los propios senadores, y estamos ya en la ubicación de los muros. Va a ser un procedimiento no político, auténticamente profesional, técnico, de expertos, para que podamos embellecer
nuestra sede. Nos llevará años, Braulio, nos va a llevar años, Margarita, Lisbeth. Terminaremos este Senado, pero con los murales del Senado. Entonces, artistas como ustedes nos enriquecen con su presencia, nos estimulan, y por eso les agradezco su presencia y el esfuerzo que hacen para compartirnos de su arte, de su fotografía y de la difusión de la mexicanidad. Bienvenidos al Senado de la República, bienvenidos a todas y a todos ustedes, bienvenidos, son los importantes. Muchas gracias, señor senador Miguel Barbosa Huerta, por este mensaje. Vamos ahora a escuchar las palabras de quien habrá de presentar el libro, un libro tan importante y trascendente para la cultura, sobre la cultura mexicana, como aquí se ha expresado. Ella es doctora en arte contemporáneo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en historia del arte. Tiene la palabra y le agradecemos su participación a la investigadora María Paz Amaro Cavada. A raíz de ser invitada a hablar del libro y del proyecto que hoy nos reúne y de revisar en términos generales tanto la instalación diseñada por Adrián Shalwick como las fotos de Bob y de Pin Shalwick y de Alfredo Martínez Fernández aquí reunidas, la pregunta que resonó más fuerte que otras tiene quizás una deficiencia de origen formativo de quien escribe. Dado que mi especialidad es el arte contemporáneo, recordé una serie de textos clásicos que surgen en la primera mitad del siglo XX, primordialmente los de Alfred Barr, fundador del MoMA, y los del crítico que hizo del expresionismo abstracto un fenómeno tan importante que la entonces meca del arte, París, fue destronada y sustituida por Nueva York a causa de su surgimiento. Me refiero a Clement Greenberg y su texto fundacional Hacia un nuevo Laoconte, en el que el crítico se pregunta qué sigue después del arte abstracto, ya vaticinado desde los tiempos del Vasari renacentista, con las figuras visionarias de Frangélico y de Miguel Ángel, entre otras, y en cuya obra se anunciaban los ecos de una pérdida figurativa que no sería real y concreta, sino hasta bien entrado el siglo XIX. Antes que Greenberg, fue Charles Baudelaire y otros artistas como William Morris, el fundador del célebre y primer gremio que juntaba artistas plásticos y diseñadores en un colectivo en el que artesanía y arte se volvían una sola acepción. Baudelaire supo detectar la nueva vuelta de tuerca, derrumbando no solo siglos, sino milenios en los que el peso de la tradición y los cánones retrasaban modas y tendencias con una nueva noción, lo nuevo y lo que ello conlleva, la originalidad. Seré breve en cuanto a este preámbulo, que podría, si lo deseáramos, remontarse a los tiempos de las pinturas rupestres prehistóricas, para solo mencionar que Greenberg encontró una especie de grado cero en el arte abstracto de Pollock, Rothko, Motherwell y otros. Y con grado cero me refiero a la vuelta completa del círculo para volverlo a cerrar. ¿Qué seguiría después del arte abstracto? Lo único posible que Greenberg alcanzó a imaginar fue una vuelta al arte primitivo, mas no en términos formales, sino de experiencia. Greenberg no se equivocó del todo. De alguna manera, profetizó la gradual desmaterialización del arte y su reemplazo en la vivencia de la misma. La primacía del proceso, a veces, más importante que el resultado. Sin embargo, cuando Greenberg se imaginaba un retorno del arte al grado cero, romantizó dicho momento. Pensó que lo que seguía era como la leyenda urbana que hemos escuchado todos al poner en boca de Albert Einstein, que de llegar la Tercera Guerra Mundial sería con palos y piedras. Greenberg, de la misma forma, imaginó que el arte del futuro volvería a acercarse a la vida del hombre común y corriente, a la del artesano primitivo, no importa si inuit o tzotzil, aborigen o ciudadano de la urbe, el cual volvería a sufrir un contacto íntimo y cotidiano con el arte que produce, pues en él come, con él se viste y sobre él se duerme. Greenberg jamás llegó a imaginarse que esa hipótesis sería cumplida parcialmente. No se imaginó una hueste de sujetos anónimos que con la ayuda de la tecnología, entre ellas por supuesto la fotografía, aunada a las nuevas tendencias, lograrían imágenes publicables en cuestión de segundos en Instagram y en Flickr. Se generarían músicos experimentales o amateurs que desarrollarían piezas electrónicas musicales en sitios como MySpace o videoastas que a veces logran volver virales sus videos en cuestión de horas gracias a YouTube. De esto,
de vivir el arte no solo con los ojos y con los huesos, de hacer de ella una experiencia cotidiana, hablaba Greenberg. Para volver a entrar en materia, fue así que me pregunté, además de lo anterior, ¿qué hacía contemporáneas, no solo a la instalación y las fotos primeramente mencionadas, por razones obvias y tomando en cuenta como parámetro inicial su condición temporal, la cuestión innegable de su calidad, valga la redundancia, actual o contemporánea? Pero más allá de las fotos y de la instalación, lo que registran los tres fotógrafos mencionados, Bob, Pim y Alfredo, son piezas, vivencias y manifestaciones populares y culturales que no han muerto y que incluso están más vivas que los ready-mades de Duchamp. Hacia ella es donde debiéramos dirigir nuestra atención. Tradiciones de las cuales algunos han pervivido por milenios, otros han sufrido un denotado sincretismo visible en lo que ahora se reconoce como una categoría cuya importancia no solo es antropológica, sino también estética de la actualidad. Esa que se evidencia en las imágenes de una interculturalidad que va más allá de generar un constructo acorde con la visión de nación que comenzó con el México decimonónico y que ha ido varios pasos hacia adelante, si tomamos en cuenta los rasgos y manifestaciones presentes en la vida social y cultural del país en que vivimos. La posibilidad de vivir las fotografías de los Shalwick y de Martínez Fernández en la instalación que para dicho objetivo erigió Adrián, rompe de nueva cuenta con lo que se logró en la segunda mitad del siglo XIX para siempre, que es romper con la división entre arte y artesanía, entre arte culto y arte popular, tal y como lo enunciarían décadas después las mentes privilegiadas de Walter Benjamin, Theodor Adorno y Marx Horkheimer. Primero que nada me referiré al libro, a su nobleza de formato en momentos en que este y la presunta biblioteca del futuro se extenderá con lecturas dinámicas que rompen con una comprensión plana y bidimensional si consideramos el mundo que nos despliega, aquel que a partir de la invención de la imprenta fomentó una revolución universal allende el siglo XIII, donde la Edad Media acababa y el Renacimiento surgía. Reconocí como de las más antiguas presentes en el libro una foto que Bob Shalwick tomó en 1959 en el Valle del Mezquital, en el que la pobreza se enfrenta con el ingenio nacional vuelto a una casa hecha completamente de fibra de maguey. Otro niño retratado en Chiapas en 1960 jugando con un sombrero. Este niño tendrá ahora más de 50 años. 1964, un museo en construcción, el Nacional de Antropología e Historia. La última nevada registrada en el DF en 1967. Un extraño paisaje invernal que recuerda las pinturas de Bruegel, solo que con maizales y magueyes en lugar de pinos y fresnos. Los bajamares del país, una foto según se presume aérea, tomada en 1988, en el que las venas acuáticas del norte del país semejan una extraña planta cuyos tallos sin nervaduras parecieran inyectarse en un paisaje polar. Otra foto, tomada en 1985, adivino que de uno de los hijos de Bob en las lagunas de Chacagua, cargando una caja de refrescos y haciendo labor comunitaria. Sin embargo, he de decir que en gran parte de estas imágenes no se distingue el paso del tiempo, no importa si estamos hablando de 1970 o del año pasado. Tienen que ver con un México presente que pervive desde milenios en nuestras venas. Desde las primeras páginas del libro apreciamos las imágenes de indígenas, mestizos, afromestizos de la Costa Chica, de la comunidad judía, pero también de los menonitas, de las quinceañeras y del rosa mexicano, de esa notable costumbre que tiene el mexicano de tirar la casa por la ventana ante cualquier pretexto y de lo que hay inmanente en ello, las economías alternativas que tanto George Bataille como Marcel Mauss estudiaran, presentes en el tequio y en el potlatch y en la noción del regalo a nivel comunitario. De ahí se desencadenan un mar de posibles lecturas en los diversos usos del machete, la diversidad y riqueza de los juegos y juguetes mexicanos, las piñatas multicolores, unas redondas, otras estrelladas y otras irregulares, como las formas rocosas de la isla de San José. Fotos de plantas selváticas que harían las delicias de Karl Blossfeld a fines del siglo XIX. Los helechos arborescentes, gigantes prehistóricos cercanos a Cuetzalan y las ruinas arqueológicas de Yohualichán. El tiburón ballena, el pez más grande del mundo llegando al mar Caribe, y del otro lado, en la península de Baja California, el mundo indescifrable y misterioso de los cetáceos, de quienes algunos de los hermanos Shalwick han atestiguado su presencia en otra suerte de experimentos artísticos, los mismos que sirvieron de inspiración y nos representaron como país en la última edición de la Bienal de Venecia
al formar parte del equipo de colaboradores del laboratorio del artista mexicano Ariel Bussi. La falsa bóveda maya y el hacinamiento de los cordones de miseria que uno encuentra a su paso en gran parte de las salidas terrestres de esta gran ciudad. Las últimas erupciones de Don Goyo que se vienen desatando desde hace cosa de una década o más y que nos ponen los pelos de punta como un nuevo presagio postapocalíptico, equivalente a la ceremonia del quinto sol celebrada por nuestros ancestros en las sociedades que conformaban el Imperio Mexica. La presencia de las mujeres de San Mateo del Mar y otras del Istmo que inmortalizaron las cámaras de Mariana Yampolsky y Graciela Iturbide. Un matriarcado que le sigue sacando la lengua a la cámara de Alfredo Martínez. Hombres rarámuris que almacenan maíz para los duros inviernos y que con su carrera sin fin, a pesar de las duras condiciones de vida y las deficiencias nutricionales, inspiraron el bestseller mundial Nacido para Correr, recordándonos, junto con los kenianos y peruanos, que los maratones de la vida se ganan con el corazón. Todos esos Méxicos en uno solo. Los manifestantes zapatistas que siguen manifestándose, ellos agazapados en sus pasamontañas, ellas exponiendo su protesta silenciosamente, con la mitad del rostro cubierto por un paliacate. La zona fronteriza de Tijuana, la diversidad cultural y sexual en la imagen del rey y la reina gay de Holbox. La torre latinoamericana, en algún momento la más alta de Latinoamérica, que llegó a cumplir los sueños de los estridentistas, cuyas oficinas se ubicaban en un imaginario piso número 40, en tiempos en los que el México posrevolucionario no tenía edificios superiores a los 5 pisos. Las pinturas de Juan Gerson y el popular exvoto, que sobrevive hasta ahora reinventándose cada que es necesario. Las esculturas integradas al paisaje de Helen Escobedo en Tlayacapan, Morelos. Las pinturas con las que los nativos de Comitán pintan sus fachadas como si fueran estampas y láminas que preservan una historia, no solamente oral ni escrita, sino también visual. Deberíamos, insisto, de preguntarnos qué hace que estas